Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un agrado eh, coordinar esta mesa de trabajo donde se va a presentar precisamente un producto que tiene mucho que ver con lo que se ha estado conversando. Me refiero a la presentación del libro La evaluación docente, desafíos actuales, aproximaciones, experiencias y modelos. ¿Mm? Quiero señalar que disponemos de 10 minutos para, para hacer los comentarios respectivos. Va a iniciar el trabajo de comentario el doctor Salazar de Chile, quien nos va a presentar eh, el, el libro. Este libro surge, digamos, como un trabajo de continuidad de un primer libro que el profesor Rueda inició con su equipo de trabajo y en donde nos tocó participar desde Chile, ¿ya? Eh, y en este momento vamos a profundizar en el conocimiento de los valiosos aportes generados por los académicos para contribuir a una segunda condición, un segundo libro, un volumen 2, ¿ya? Eh, en donde se van a destacar las condiciones del desarrollo de la docencia en los distintos contextos institucionales, orientando a los actores involucrados en el cumplimiento de sus delicadas funciones docentes en las instituciones de educación superior. La rica documentación de experiencias institucionales que comentarán nuestros académicos invitados permitirán compartir principios, orientaciones generales y problemáticas comunes que transversalizan el desempeño docente. Los trabajos que contiene la presente publicación son el fruto de un esfuerzo de colaboración de los académicos que integran la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia, quienes desde sus propias prácticas en la formación profesional aportaron con múltiples experiencias de evaluación del desempeño docente desde sus universidades. Esto permitió el escrito de esas experiencias en un primer libro, como señalaba, donde destacaron resultados eh, interesantes de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Baja California, de la Universidad Católica Cecilio Acosta, de la Universidad de Zulia de Venezuela y la Universidad 3 de Febrero de Argentina y la Universidad de Valencia, España, llegando así al año 2019 en que se da continuidad a los esfuerzos emprendidos, generando en rigor una mirada más específica de los rasgos más distintivos de las condiciones institucionales de las universidades de Argentina, Chile, Colombia, España y México. Hoy conoceremos desde la autorizada voz de nuestros académicos el autoanálisis que ellos nos comentarán desde una mirada transversal en una extensa pandemia que nos ha afectado a todos en los ámbitos de nuestros países, en lo institucional, en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en lo educacional y, por qué no decirlo, también la gobernanza de los propios países. Los académicos que hoy comentarán sus experiencias en relación con el tema que nos convoca tendrán 10 minutos, como señalaba, para su exposición y tal como se expresa en el programa, iniciamos el primer comentario que es la presentación que nos hace el doctor José Armando Salazar Asensio de Chile. Doctor, una pequeña semblanza del expositor, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, con especialización en Evaluación Educacional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Máster en Tecnología de la Educación por la Universidad de Salamanca, profesor de Ciencias Naturales y Biología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia. Eh, Hoy el profesor Salazar se desempeña como director del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera en Chile. Ha participado como profesor visitante, docente y o investigador en congresos, seminarios, talleres, cursos, conferencias y mesas de expertos en universidades de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, México, Canadá, España, Portugal,
Francia e Inglaterra. Dejamos para que nos haga su presentación al doctor José Salazar. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Estimados amigos y colegas que hoy asisten al 8º coloquio de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia, RIED, tengan ustedes muy buenas tardes. Debo confesar que estoy muy contento y emocionado de ver reunidos al unísono, aunque sea de manera virtual, a los buenos amigos de la RIED que desde el año 2009 nos encontramos en cada uno de los coloquios anteriores. Sean mis primeras palabras para agradecer a la Universidad Iberoamericana de México, al comité organizador de este evento y de manera muy especial a su coordinadora general, doctora Mercedes Iglesias Sobero, por permitir que la comunidad académica pueda reunirse en torno al foco central de este coloquio, la evaluación docente, desafíos actuales, aproximaciones, experiencias y modelos. Y a su vez, dar el espacio para la presentación oficial del libro Las condiciones institucionales de la docencia en universidades iberoamericanas, volumen 2. Esta obra es la continuidad de un estudio iniciado el año 2017, liderado por el doctor Mario Rueda Beltrán, quien generosamente invita a un grupo de miembros de la RIED a realizar una investigación sobre las características de los contextos institucionales en donde se desarrolla la docencia universitaria. Iniciativa que concluye con la publicación en ediciones Universidad de la Frontera UFRO del volumen 1, el que fuera presentado en noviembre del 2019 en el marco del 7º coloquio de la RIED, celebrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, participando de la investigación un total de 7 universidades pertenecientes a Argentina, Chile, Colombia, España y México. El libro que hoy ve la luz en el mundo académico está publicado nuevamente en ediciones UFRO, lo que fue posible al igual que el año 2019, gracias a la existencia de un convenio específico de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de la Frontera de Chile. Para tal efecto, el financiamiento de esta obra, al igual que el volumen 1, corresponde a la Vicerrectoría de Pregrado de la Universidad de la Frontera. Por tal razón, es de justicia académica agradecer públicamente a la señora vicerrectora de Pregrado, Pamela Ibarra Palma, que está con nosotros, quien no vaciló en apoyar esta iniciativa por la trascendencia que tiene la docencia en los desafíos que hoy presentan las instituciones de educación superior. Esta obra consta de 4 capítulos que resumen los resultados de una investigación que se inicia el 2018 en los países de Argentina, Chile, Colombia y México, cuyo propósito fue identificar desde la perspectiva de los principales actores, directivos, docentes y estudiantes, los factores institucionales, políticas, condiciones y prácticas de gestión que promueven la mejora de la calidad de la enseñanza en la docencia universitaria iberoamericana. Para tal efecto, la presente investigación se realizó simultáneamente en las siguientes universidades: Universidad 3 de Febrero, Argentina; Universidad de la Frontera, Chile; Universidad de Cartagena y Corporación Universitaria Rafael Núñez de Colombia; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Privada del Sureste de México. El libro se inicia con un apartado denominado la actividad docente, puntos de agenda derivados de la contingencia sanitaria, donde los académicos Alejandro Canales, Yolanda Leiva, Jesús Jornet y Mario Rueda hacen referencia depurada al impacto de la pandemia en los ambientes educacionales, fundamentalmente cómo la enseñanza remota ha modificado no solo la ecología de los aprendizajes, sino que los efectos asociados a la real cobertura de estos y su incidencia en los espacios de vulnerabilidad, tanto académicos como sociales. A su vez, dichos autores abordan en profundidad el rol de las instituciones durante la pandemia. En ella destacan las abruptas modificaciones que, fruto del confinamiento, debieron realizar a sus tradicionales funciones directivos, docentes y estudiantes. No queda excluida la perspectiva de atender los efectos de la crisis sanitaria, donde se reconoce que para una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la actividad docente,
y mejorar su posible desempeño, es menester señalar algunos de los componentes más sobresalientes que se rescata de la investigación, en los que destaca reconocer la singularidad del contexto institucional, la del profesor o profesora, la naturaleza de la disciplina y materias involucradas y las características principales del grupo de estudiantes asignado. Identificar algunas características del proceso de enseñanza y aprendizaje, resaltando posibles roles que puedan desempeñar tanto los profesores como los estudiantes en dicho proceso, poniendo a disposición a los involucrados un modelo a seguir para alcanzar las metas previamente acordadas. Apelar al involucramiento completo de los estudiantes en las experiencias de aprendizaje, dando vida a potenciar aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida y el aprender colaborando en red. Cierran este apartado señalando que la educación no puede ser considerada una política que se diseñe de manera independiente de las políticas sociales y económicas, que es necesario hacer un esfuerzo para que la vida escolar académica integre en su quehacer cotidiano partes de materias impartidas por Internet, que no pueden seguir manteniéndose la dicotomía entre universidades presenciales y otras a distancia, basada en propuestas online. La evolución tecnológica y la rapidez con que se suceden los cambios deben tenerse en cuenta para dotar a las universidades tradicionales de forma de actuación online. El capítulo 1 corresponde al trabajo liderado por los académicos Norberto Fernández Lamarra y Pablo Daniel García de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, quienes destacan, entre otros aspectos, el acierto en la puesta en marcha de una especialización en docencia universitaria como propuesta de intervención y mecanismo para considerar procesos de formación, lo mismo que un cierto estilo de gestión que concita la participación, pero respeta la libertad y la autonomía. A su vez reconocen las restricciones que impone un presupuesto escaso para las instituciones universitarias, tanto como sus implicaciones para la actividad docente y la infraestructura institucional que facilita y mejora el desempeño del personal. También desde las instancias organizativas de la institución destaca la ausencia de una evaluación sistemática y organizada de las prácticas docentes. El capítulo 2 presenta el trabajo realizado en la Universidad de la Frontera de Chile por los académicos, quien habla Juan Beltrán Vélez y Jaime González Flores, y los asistentes de investigación Javiera Cárdenas Moenelo Cos y Gustavo Buenoan Silva. Se centra la investigación en estudiantes de licenciatura en educación, concluyéndose de los resultados lo siguiente: es posible diseñar, validar e implementar un modelo integral de evaluación docente para formadores de pedagogos en la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Los estudiantes asignan la mayor relevancia a la ecología del aprendizaje, tanto en las prácticas docentes como en las condiciones institucionales que afectan la docencia, donde gravitan dos aspectos: perfil docente y relaciones humanas. El estudio también precisa tanto las dificultades como los factores para la mejora de la práctica docente, recuperando la visión de directivos del propio profesorado y de los estudiantes. El tercer apartado presenta el trabajo realizado en Colombia por un grupo de 9 académicos que describen y analizan las tendencias internacionales, las políticas y las directrices de las universidades de Cartagena y de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, por considerar que han tenido un impacto significativo sobre las condiciones para el desarrollo de la docencia universitaria. En los resultados del estudio realizado en las carreras de educación con énfasis en ciencias sociales y ambientales y en pedagogía infantil, se identifican los escenarios y acciones que han favorecido el desarrollo de la docencia en cada caso, para concluir con recomendaciones para apoyar el mejoramiento de la calidad de la docencia en las licenciaturas colombianas. El capítulo 4 corresponde a los trabajos realizados en 3 universidades mexicanas. En la Universidad Autónoma de Baja California, la investigación estuvo a cargo de la académica Edna Luna y Armandina Serna. Sus principales resultados concluyen que la utilidad de contar con un instrumento de evaluación que brinde información sobre el funcionamiento de las dimensiones que conforman el modelo educativo de la universidad, porque
hace posible generar información contextualizada para la toma de decisiones oportunas y pertinentes a los procesos de mejora de enseñanza y aprendizaje. En la Universidad Privada del Suroeste, las y los investigadores responsables fueron Edith Cisneros, Gabriel Rodríguez, José Contreras y Julio Vega, quienes, a través de la aplicación de un modelo analítico para la evaluación de las condiciones contextuales asociadas a la función docente en la educación superior, que considera los niveles macro, meso y micro, pudieron determinar la incidencia de esto en la práctica docente. El estudio se realizó en licenciaturas en nutrición, psicología y negocios internacionales. Se documentan los escenarios y acciones que para la enseñanza y sugiere las situaciones que deberían implementarse para apoyar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Por último, el estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, fue realizado por 6 académicos quienes centraron la mirada en la Facultad de Medicina, cuyos resultados reconocen que este tipo de estudio brinda la posibilidad de señalar algunos aspectos no visibles en otras carreras estudiadas y cuyos resultados se reportan en el libro anterior, como el ejercicio que hicieron para diferenciar la opinión de los estudiantes con respecto a las instalaciones e infraestructura de la facultad en el campus central y en la de las sedes clínicas, la que permitió conocer la percepción de los estudiantes en cuanto a la seguridad de los espacios. Otra innovación dice relación con el tema de género en las carreras estudiadas y que sería de gran valor considerarlo para futuras investigaciones. El libro cierra con un apartado sobre las orientaciones generales que se recogen de esta experiencia a cargo de los académicos Alejandro Canales, Yolanda Leiva y Mario Rueda, quienes formulan los siguientes postulados. Se advierte el propósito de profundizar en el conocimiento a partir de los avances del escrutinio de otras carreras y organizaciones para contribuir a una mayor comprensión de las condiciones de desarrollo de la docencia en los distintos contextos institucionales y brindar algunas orientaciones generales para los principales actores involucrados en el cumplimiento de la función docente de las instituciones de educación superior. Al respecto, esto se refiere a la posibilidad de crear instancias de acción a los requerimientos y necesidades de la actividad docente. Las opciones podrían adoptar 2 modalidades, una de ellas es la propiamente especializada en la preparación profesional y otra que se refiere a características del marco normativo para regular el ejercicio docente, como también se dirige a la estabilidad, articulación y continuidad de las políticas de la docencia. Estimados colegas, para finalizar esta breve presentación del libro, me permito señalar que esta producción académica es un punto más en la línea de la evaluación docente. Sin duda que se ha de seguir profundizando en la materia, entre otras razones porque es la academia quien tiene la responsabilidad de crear conocimiento a través de la investigación, el que será mucho más sólido en la medida que se especialicen las áreas del conocimiento y se fortalezcan las redes profesionales. Un ejemplo de ellos es la RIAD. La cultura existente en materia de evaluación docente está muy distante de lo que ha de ser un desarrollo sostenido de la docencia de cara a una calidad permanente de la misma. Otra razón es porque la exigente y exigida tarea del quehacer docente lo requiere. Y porque una buena docencia universitaria asegura sólidos aprendizajes y formación de calidad. Y por último, el emergente e inesperado escenario que los docentes debimos transitar fruto de la docencia remota obliga a mirar las nuevas competencias que se incorporarán en este rediseño que ha de tener la nueva docencia, aquella que recogerá la herencia de 2 años de presencia online para abordar una nueva presencialidad, ya que nada será como antes, ni mejor ni peor, solo diferente. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado la presentación del libro a cargo del doctor Salazar y corresponde ahora el momento de los comentarios. Agradecemos, profesor Salazar, su presentación y
me voy a permitir, digamos, presentar con mucho agrado a nuestra vicerrectora de pregrado de la Universidad de la Frontera, quien ha trabajado bastante cercano a nosotros, diríamos, y a esta red iberoamericana. Me refiero a la doctora Pamela Ibarra Palma, quien va a hacer su comentario. La doctora Pamela Ibarra tiene el cargo de vicerrectora de pregrado de la Universidad de la Frontera y lidera la elaboración del modelo educativo para los próximos 10 años de nuestra universidad. Tiene estudios de biología por la Universidad de la Frontera y es magíster en ciencias mención fisiológica por la Universidad Austral de Chile y académica del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales. Ha publicado libros y capítulos de libros y dictado conferencias y participado en congresos nacionales e internacionales, y actualmente participa en el equipo ejecutivo a nivel nacional para la implementación del marco curricular de cualificaciones en la Universidad del Consejo Rector de las Universidades Chilenas. Con mucho agrado dejo a la señora Pamela Ibarra Palma para que nos haga el primer comentario. Gracias, Carmen. Voy a poner un cronómetro para no pasarme los 10 minutos que tengo. Bien, primero saludarlos a todos y a todos, agradecer a todos los autores de este excelente libro, este excelente material que han compartido con la comunidad, ¿ya? Yo quisiera centrarme en estos 10 minutos que tengo en dos grandes ideas, ¿ya? La primera es cómo a partir de los resultados que nos presentan estos distintos autores de distintas universidades, podemos utilizar estos resultados para poder inferir, digamos, en las políticas institucionales para lograr una docencia pertinente, una evaluación docente pertinente, ¿ya? Y la segunda idea que quisiera desarrollar tiene que ver cómo los que estamos acá en este seminario podemos relevar, ¿ya?, la dimensión de la motivación y la participación de los estudiantes, ¿ya?, sobre todo en el contexto que estamos ahora viviendo. Relativo al primer punto, ¿cierto?, de cómo los autores reconocen en las distintas publicaciones que hacen en el libro, en demostrar la diversidad rica que tenemos en las instituciones, no solamente a nivel de las disciplinas, ¿ya?, acogidas en departamentos académicos, en facultades, sino que también, ¿ya?, estas diferencias a nivel de perfil del profesor, ¿ya?, que no es el mismo perfil del profesor que hace clases en primer año o en un primer ciclo formativo, en un ciclo formativo intermedio o uno final. Las diferencias de los perfiles de los estudiantes, ya que cada uno de nosotros recibimos en Chile, en México, en Colombia, etcétera, en España, ¿ya? También hay que considerar, y los autores relevan, digamos, estas diferencias de perfil de los estudiantes, ¿ya? También, ¿cierto?, hacía alusión Jaime de que nosotros estamos en un gran desafío que es un cambio en un modelo educativo, ¿ya? Un modelo educativo que sea, digamos, acorde al siglo XXI que nosotros estamos viviendo. Entonces, reconocidas estas diferencias que indican los autores, ¿ya?, respecto a las disciplinas, como decía, los perfiles de los docentes, perfiles de los estudiantes, es importante que todo el mundo, casi todos, concluyen, ¿ya?, que es necesario y vital, y yo creo que todas las universidades lo estamos haciendo, de tener una evaluación docente diversa, ¿ya?, asociada a autoevaluación, a instrumentos que recojan información, ¿ya? No solamente lo cuantitativo, sino que también es importante lo cualitativo, ¿ya? Y también aprovecho a hacer un paréntesis aquí, invitarlos. Nosotros mañana en la Universidad de la Frontera tiene una presentación respecto a esta forma de evaluar de manera cualitativa, ¿cierto?, a lo que nosotros denominamos una evaluación intermedia del proceso, ¿ya? Cierro paréntesis, ¿ya? Entonces, reconociendo que las instituciones dicen que tenemos que tener distintos instrumentos para recoger lo que nosotros como docentes hacemos en la docencia, me quiero centrar en qué hacemos con los resultados. ¿Qué hace cada institución con los resultados que están arrojados en el libro? ¿Ya? Yo me imagino que todos nos hemos hecho esa pregunta. Y sabemos que tiene un cierto grado de dificultad por lo que yo decía anteriormente y por lo que los autores recogen en sus publicaciones. Tenemos distintos perfiles de estudiantes, tenemos distintos perfiles de académicos,
¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con los resultados que tenemos respecto de la evaluación docente? ¿Ya? Entonces, aquí quisiera centrarme en un punto muy importante, que es que no solamente estos resultados tienen que ser entregados al docente, sino que tienen que ser analizados en un departamento académico con el propósito entonces de poder avanzar ya en una evaluación pertinente que apoye, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. Muchas veces nos quedamos en los números, pero falta, ¿cierto?, un análisis de proceso. Yo creo que ese mensaje para mí es súper importante de relevarlo. Solo para terminar esta primera idea, indicarles que en la Universidad de la Frontera estamos tratando de transitar en este nuevo modelo educativo, y obviamente que va a bajar un modelo pedagógico, en identificar un perfil docente ya de primeros años, de ciclos intermedios y de ciclos finales, de tal manera de que la evaluación docente sea acorde a este ciclo formativo. Es decir, este instrumento de evaluación, esta autoevaluación, esta evaluación de pares va a ser asociada a ciclos, ¿ya? A ciclos formativos dentro de una carrera o de un plan de estudio. Yo creo que podemos avanzar, digamos, en esa una especialización ya de lo que queremos, cómo queremos avanzar en la institución respecto a la evaluación docente. ¿Ya? Entonces, yo relevo lo que indican los distintos autores del libro, ¿ya? Donde hacen ver esta diversidad que tenemos y cómo entonces podemos avanzar como instituciones a recoger, a utilizar estos datos de tal manera que estos datos tengan un impacto al final en la docencia. ¿Ya? Eso es referido, me tomé 5 minutos, así que me quedan 5 minutos para la segunda idea. ¿Ya? La segunda idea que quería compartir con ustedes y que agradezco a los autores el que me hayan hecho ver este punto, ¿ya? Que yo hablo de una dimensión, a lo mejor estoy equivocada y no es una dimensión, pero ojalá ustedes me traten de entender lo que quiero comunicar, que tiene que ver cómo nosotros relevamos en la evaluación docencia la motivación y participación de los estudiantes. Algo decía Mario, estuve en la sala anterior, de que a veces los profesores ahora nos estamos acostumbrando a ver estos cuadraditos, yo a algunos los veo a ustedes aquí presencialmente y a otros los veo negros, ¿ya? Entonces, nos hemos adaptado en este año y medio de pandemia, pero yo siento que tenemos que relevar esta motivación y esta participación de tal manera que podamos relevar, como algunos de los autores del libro lo indican, esta interacción valiosa, ¿ya? Y la interacción valiosa me refiero a la participación y motivación de los estudiantes. Ese es un gran desafío para nosotros como Universidad de la Frontera y yo creo que para muchos de ustedes. ¿Ya? ¿Cómo logramos que en el aula, en la sala de clase, ya tengamos un clima socioemocional que permita la autonomía, que permita la confianza, que permita el aprendizaje de los estudiantes, si vamos a tener que enfrentarnos a futuro a estas modalidades híbridas, a estas modalidades que seguramente se van a quedar en las distintas instituciones? ¿Ya? Entonces, cómo nosotros en los instrumentos que tenemos cada institución, ya sean cuali o cuantitativos, preguntamos cómo motivamos, cómo relevamos esta interacción valiosa, que para mí se resume en la participación del estudiante, cómo nosotros como profesores motivamos, ¿cierto?, a los estudiantes y recogemos esos datos para ir mejorando en el tiempo. ¿Ya? Yo vuelvo a decir, insistir que creo que todos los artículos que leí del libro, como en este caso en mi rol de autoridad de una institución, pero también docente, porque hago clases, me permitió ver esa dimensión, ¿ya?, que para mí es muy importante de relevar en una evaluación del desempeño docente, dado los desafíos que las universidades tenemos hoy en día con esta pandemia que nos ha enseñado y que nos ha dado oportunidades, ¿cierto?, para generar un nuevo modelo educativo, un nuevo perfil, y obviamente como universidades vamos a tener que adecuar ya los distintos instrumentos que tenemos, las diferentes formas que tenemos para hacer pertinente y relevante la evaluación docente. Agradezco nuevamente a los autores, ¿cierto?, y a la red RIED, que nos permite entonces recoger toda esta investigación que han hecho en pos, ¿ya?, de mejorar
la evaluación docente, que muchas veces, yo por lo menos como vicerrectora, muchas veces tenemos cuellos de botella o dificultades, principalmente en algunas disciplinas, ¿ya?, dentro de la institución, pero que a partir de estos resultados de investigación nos permiten ir mejorando la forma de hacer docencia y la forma de evaluar. Muchas gracias. Gracias, vicerrectora, por su comentario. Estamos justo en el tiempo. Corresponde a nuestro segundo comentarista de este libro, Javier Loredo Enríquez, doctor en Ciencias de la Educación y maestro en Educación por la Universidad René Descartes de París, la Sorbonne, Francia, con revalidación de la UNAM, ambos grados, licenciatura en Pedagogía y Universidad Nacional Autónoma de México. Durante muchos años, Javier Loredo ha sido coordinador de posgrado, tanto de maestría como de doctorado en diversas universidades. Ha participado como responsable en el diseño de varios programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y ha participado en evaluaciones de libros de texto, de programas, de planes de estudio y de proyectos de desarrollo. Miembro en comités de evaluación de varios organismos, consejero editorial y dictaminador en revistas nacionales e internacionales en educación. Tiene publicaciones de libros y artículos en la línea de la evaluación de prácticas docentes, y sus líneas de investigación son evaluación de la práctica docente, formación docente, diseño y evaluación del currículo. Dejo con ustedes al profesor Javier Loredo. Muchísimas gracias, Jaime. Cada vez propongo más que se lean menos currículums porque nos quitan tiempo en la presentación, pero bueno, es parte del protocolo. Escuchando además también de alguna manera esta parte de que cuando varios vamos a presentar un libro, cómo evitar repetirnos cuando no trabajamos de forma conjunta lo que vamos a decir. Y ahorita que mi querido colega José empezó a exponer, rápidamente empecé a regresar a mi versión anterior de la presentación, porque justamente di un espacio más grande a presentar lo que los decían los diferentes artículos de los países, y a José se abocó a hacer eso. Entonces dije, ¿yo para qué lo repito? Entonces, lo bueno es que como tenía una versión ampliada, porque siempre me falta el tiempo, las recorto y ahorita, pues a ver qué me sale. Ustedes disculparán la coherencia, la pertinencia, pero lo hago de todo corazón. Las condiciones institucionales de la docencia en universidades iberoamericanas. El título orienta claramente a la esencia del contenido del libro. Se ubica en uno de los aspectos centrales de la educación, particularmente lo que refiere a la enseñanza y aún más específico lo que está en torno a la docencia, entendida esta como lo que sucede en el aula. Y para que la docencia se desarrolle adecuadamente se requiere de varias condiciones que pueden ser temas de interés, que pueden ser internas, externas, propias o ajenas. Otro punto del título que nos centra y nos hace atractiva su lectura es que especifica que el contexto es trabajar sobre dos puntos importantes: instituciones de educación superior, por un lado, y por el otro, países de Iberoamérica. Aunque para ser más precisos, este segundo volumen tiene otra particularidad. Me refiero a la especificidad de tratarse de estudios que analizan las condiciones institucionales de la docencia o para el desarrollo de la docencia en el contexto de la contingencia sanitaria. Qué bien hubiera quedado agregar al final del título en el marco de la contingencia sanitaria. Nos orientaría todavía un poco más a su lectura. En el primer artículo, o lo que corresponde a la introducción, la actividad docente, puntos de agenda derivados de la contingencia sanitaria, de Alejandro Canales, Yolanda Leiva, Jesús Fornet y Mario Rueda, que ya había mencionado nuestro colega José, es un excelente texto que nos ofrece un panorama muy completo de la situación que se ha generado en la educación como consecuencia de la pandemia. Pero en ese excelente texto nos encontramos con un párrafo que sirve para explicar la razón de ser de este libro, que seguramente es solo eso, una introducción. Sin embargo, en lo personal me pegó. Doy lectura a dicho párrafo. Este grupo realiza esfuerzos por contribuir a conocer las prácticas y condiciones institucionales que favorecen o obstaculizan el desarrollo de la docencia en algunas disciplinas de formación profesional en distintas universidades
de sus respectivos países. De acuerdo, hasta ahí todo va bien. Pero continúa, particularmente esta iniciativa se construyó después de participar en múltiples experiencias de evaluación del desempeño docente y al no constatar un efecto palpable en la mejora de la actividad del profesorado. ¡Wow! ¿Cómo interpretarlo? No sé si esta afirmación acaba con la evaluación docente, no lo creo, ¿verdad? Es solo una afirmación. Porque a mi entender interpreto que ya no hay mucho que hacer por la evaluación docente cuando se dice que han participado en múltiples experiencias de este tipo y no han podido comprobar la mejora en la práctica docente. De esa manera, los colegas redireccionan su interés y cambian a analizar las condiciones institucionales que afectan o favorecen la misma. Estoy seguro que no quisieron transmitir esa idea. Tal vez no se utilizó la palabra adecuada. Además de que es muy cierto que también hay que analizar e investigar todo lo que se pueda sobre la práctica docente. Finalmente, este es el objeto de estudio de la evaluación docente. Tampoco estoy diciendo que no sean importantes dichas condiciones. Al contrario, todo es importante en el análisis de la práctica y la evaluación docente. Todo cuenta con el fin de conocer, entender, comprender y valorar ambas. Así son importantes la sociedad, las políticas educativas, los contextos del país, de las instituciones y, claro, el contexto de las aulas, las condiciones laborales de los profesores, los apoyos externos e internos y la personalidad de los docentes, actitud de los estudiantes o mentalidad de las autoridades, dicho por los mismos autores en su artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, todo es importante. En el texto introductorio se hace también mención a una gran verdad, cuando dice: lo cierto es que la pandemia ha llevado a todas las sociedades a un mismo lugar, la necesidad de realizar el autoanálisis de sus estructuras y funciones en todos los ámbitos, desde el sanitario, pasando por el económico y social, por el educativo, hasta la gobernanza de los países. Muy atinadamente, el libro nos plantea la terrible realidad de cómo ante la pandemia se confió en exceso en las posibilidades de transitar de una manera improvisada la docencia presencial a la docencia en línea, y que esto sucedió en todos los niveles educativos. Pero además, en América Latina se asumió que produciría un fuerte impacto, reconociendo las desigualdades que se daban en la población. Y de ahí nos explica más ampliamente la situación en educación para la Comunidad Europea y Latinoamericana. En particular, el libro nos dice que la pandemia no ha sido la excepción para la educación y ha obligado a cierre de planteles escolares. Se condujo a un final e inicio de ciclo escolar claramente atípicos en el 2020, a modificaciones en la jornada de trabajo, cambios en los métodos pedagógicos, dificultades en la infraestructura, en las disposiciones de materiales y en las rutinas de toda la comunidad educativa. Aunque el libro refiere en particular a educación superior, es interesante mencionar que la misma UNESCO, dicho por los autores, ha hecho notar que las consecuencias adversas del cierre de las escuelas han sido mayores en los sectores más desfavorecidos, con menos oportunidades educativas, refiriéndose a la educación, sobre todo educación básica. En esta línea de ideas, el confinamiento ha puesto de manifiesto otras circunstancias sociales que afectan también a las clases medias y que será preciso estudiar con atención, porque también son causa de desigualdades. Por ejemplo, me parece central cuando mencionan que entre las afectaciones evidentes se encuentran los niveles de desempeño y, de una manera muy interesante, los no aprendizajes. Antes nos preocupábamos por medir qué aprendían los estudiantes y ahora nos preocupa cómo medir lo que no aprendieron. También el libro nos dice que la alternativa en educación, ya me pasé. También el libro nos dice que la alternativa en educación a distancia en el nivel superior tuvo sus peculiaridades, porque en realidad la modalidad adoptada no fue propiamente educación a distancia, sino en sentido estricto las experiencias de aprendizaje no fueron planeadas conforme al diseño de materiales específicos para ese propósito.
ni los métodos de transmisión apropiados o las herramientas tecnológicas homogéneas. Más bien, se utilizaron diferentes plataformas virtuales para transmitir y continuar a distancia las clases que ya tenían previstas de forma presencial. Por otra parte, esta modalidad permitió una cierta continuidad pedagógica, pero se trató de una educación a distancia de emergencia, dicho por Pedro en 2020. Porque se anticipaba su adopción, porque no se anticipaba su adopción ni tampoco estaba planeada. Así que fue puesta en marcha con ajustes, dificultades e improvisación, conforme a las capacidades y condiciones que había en cada uno de los diferentes países. En fin, un análisis profundo de esta problemática llevará tanto al interior de las propias instituciones como a nivel global del sistema educativo de los diferentes países a analizarla. Y los coordinadores del libro expresan de forma muy honesta: el libro no pretende abordar la complejidad que representa enfrentar un suceso para el cual ninguna institución o país está preparado, ni hacer un diagnóstico de las diversas problemáticas que docentes y directivos escolares enfrentan. Tampoco intenta evaluar las medidas adoptadas en los diversos contextos institucionales. Es solo un breve análisis general con la finalidad de contribuir a identificar las implicaciones más evidentes de la pandemia a nivel institucional. Y aunque comulgo con esta idea, me parece que la riqueza de información que ofrece sobre la panorámica a nivel iberoamericano y aún más allá de estas fronteras, sí ofrece de alguna manera un diagnóstico o una perspectiva bastante completa de lo que está sucediendo con la pandemia. Y retomo la frase del libro: llevará tiempo conocer las condiciones institucionales que aquejan a la docencia en el marco de la pandemia. Desde mi punto de vista, justo por lo que los mismos autores reconocen las dificultades para contar un panorama más exacto, considero que el libro ofrece una gran riqueza de información sobre todo lo que es este fenómeno tan reciente. Me parece importante retomar el modelo me parece importante retomar el modelo que ya muchos han escuchado, pero que no conocen, y que debemos reconocer que es la columna vertebral del libro, ya que el análisis que realizan los países involucrados lo hacen desde la perspectiva de la aproximación comprensiva del modelo para la evaluación de las condiciones contextuales de Canales, Leiva, Luna y Rueda en 2014. Un modelo que permite una indagación sistemática y ordenada de los factores del contexto que impactan la docencia en tres planos o niveles: el macro, el meso y el micro. El nivel macro corresponde al análisis de las problemáticas en este orden en el caso del orden mundial, que dará pie a la creación de políticas nacionales e internacionales. En nivel meso, las instituciones tendrán que ajustar sus modelos pedagógicos y de gestión para atender los cambios de políticas, lo cual llevaría también al cambio de ciertas circunstancias para el trabajo docente, los planes y programas institucionales, las condiciones laborales y la organización académica. En el micro, considera las condiciones del aula que afectan la práctica docente en términos de infraestructura y equipamiento, así como las características del profesorado y de los estudiantes. No sé cómo voy en tiempo, creo que ya me pasé. Cierro, estoy saltando una parte, y es básicamente decir, aunque, bueno, hay una frase muy bonita que habla Andrea Scherer, me la salto, porque es la educación como está abocada, sobre todo la educación tradicional, a la formación para un presente y un pasado y no para el futuro. Y termino diciendo de alguna manera que todos los trabajos, tanto de Argentina, Colombia, Chile, España y México con sus 3 estudios, los autores retoman como referencia estos niveles de macro, meso y micro, y comentando, y todos estos textos son muy interesantes, nos introducen a una presentación general del país, posteriormente revelan la situación educativa a nivel nacional para aterrizar en una caracterización de la institución o universidad en la que realizó el estudio, dándonos a conocer las políticas educativas, los programas de estudio y en particular algunos retos, logros y recomendaciones sobre las condiciones institucionales para su desarrollo. Me salto una buena parte y termino simplemente con una pregunta, y es que esta pregunta sería: ¿qué de todas estas condiciones que se encontraron, que son muy ricas, muy importantes,
para el desarrollo de la docencia afectan o favorecen la evaluación docente. Muchas gracias y felicidades a los autores. Estás muteado, Jaime. Digo que agradecemos el comentario del profesor Javier Loredo y nos pasamos de inmediato al comentario final del doctor en Ciencia de la Educación, Jesús Miguel Cornet Meliá. Profesor. Tu micro, Jesús. Muchísimas gracias, Jaime. Y en primer lugar, buenas tardes a todas las personas presentes en este espacio virtual. Y quería agradecer a los organizadores del coloquio, la Universidad Iberoamericana, en especial a la doctora Mercedes Iglesias, y a los coordinadores del libro, los doctores Rueda y Salazar, la oportunidad que me brindan para comentar las aportaciones que se presentan en este texto. Asimismo, quiero agradecer muy especialmente el apoyo que nos ofrece a la RIED, la Universidad de la Frontera de Chile, de la mano de la vicerrectora Pamela Ibarra y del doctor Salazar, por su generosa ayuda para la publicación de este libro que, como es habitual entre las publicaciones de dicha universidad, tiene como valor agregado el hecho de que son publicaciones sujetas a revisión por pares. Esta mañana, en la bienvenida al coloquio que ha realizado el doctor Mario Rueda, ha señalado las características insólitas en que hemos tenido que vivir desde que comenzó la pandemia producida por el COVID-19. La fragilidad humana, la inutilidad de las fronteras para frenar a un enemigo de estas características, las desigualdades socioeconómicas, sanitarias y de oportunidades que se dan en el mundo y en cada uno de nuestros países. Y de ahí ha invocado de nuevo la necesidad de colaborar a través de la educación como el medio que podemos dinamizar para combatir los problemas que los seres humanos vivimos y que se han hecho patentes, más patentes si cabe, con la pandemia. He querido resaltar sus palabras porque enmarcan perfectamente el contexto en que se ha visto afectado el desarrollo de la investigación que se presenta en este segundo volumen y sirven para poner en valor el principio rector que motiva y guía la existencia de la RIED, que no es otro que la colaboración como el medio fundamental para crecer en el desarrollo personal y la transformación social. Tal como se indica en el libro, el texto es continuidad de la investigación iniciada ya hace unos años y coordinada e impulsada por el doctor Mario Rueda, complementando con información adicional las líneas de trabajo que se iniciaron y que se siguen desarrollando en la actualidad. Sin embargo, como él también señala, la etapa de recogida de información de los proyectos de investigación que estábamos llevando a cabo desde cada uno de los países participantes fue de pronto interrumpida por la pandemia. No obstante, todos los participantes en el proyecto de investigación hicieron e hicimos lo posible para poder continuarlo y poder aportar en la medida de nuestras posibilidades los avances que se realizaron hasta la fecha. En el momento en que se planteó la necesidad de comunicar estos avances de los países implicados en el proyecto, pudieron aportar estudios coherentes desde las universidades de Argentina, Colombia, Chile y México. Por ejemplo, desde mi país, en España, nosotros nos quedamos en plena recogida de información y por ello, dado el confinamiento tan estricto que tuvimos que vivir, durante 3 meses estuvimos literalmente sin poder salir de casa y sin poder comunicarnos nada más que por medio de Internet, no se pudo completar un estudio adecuado a la calidad del proyecto que lo amerita. Esperamos hacerlo en futuras oportunidades, dado que ya hemos podido continuar con el estudio. En referencia a lo que se plantea en el texto, quería destacar las aportaciones que se realizan, pues comentarlas una a una, además de que ya las ha comentado el profesor Salazar, excedería las posibilidades de tiempo disponible, por lo que les mencionaremos de manera general.
en pantalla en la pantalla disponen del índice de trabajos incluidos, como puede observarse junto al capítulo introductorio que han mencionado tanto el doctor Salazar como el doctor Javier Loredo, que hace referencia a las condiciones contextuales que nos ha impuesto la pandemia, a la vez que se presentan las líneas de trabajo desarrolladas en cada estudio, y otro de cierre en el que se resaltan las conclusiones generales derivadas de los mismos. En el libro se presentan 6 estudios, uno de Argentina, otro de Chile, otro de Colombia y 3 de México. En total, quería resaltar que se incluye la información recabada en 8 universidades y con las aportaciones de 32 autores pertenecientes a 11 instituciones de educación superior. Pone de manifiesto precisamente la diversidad de contextos, de análisis de la práctica docente y la capacidad de los miembros de colaboración de los miembros de la RIED. Las aportaciones comunes que podemos resaltar son las siguientes. En primer lugar, señalar que todos los trabajos presentan una gran calidad científico-académica y sus resultados tienen utilidad social y se refieren a estudios específicos sobre las universidades participantes, incluyendo normalmente elementos contextuales y o comparativos. Todos se basan en metodologías mixtas, cuantitativas y cualitativas, adecuándose a un modo muy riguroso de recogida de información, análisis e interpretación de resultados. Asimismo, es encomiable el cuidado que se tiene en cuanto a la organización y comunicación de resultados, teniendo en cuenta que sea útil para todos, identificando a su vez los diferentes planos de análisis que ya se propusieron anteriormente en otros trabajos de RIED, como por ejemplo la diferenciación entre niveles macro, meso y microanalíticos, así como el ajuste al modelo de difusión científica IMRED, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones, que junto con una cuidada revisión bibliográfica, cada capítulo representa un adecuado informe de investigación. En cuanto a las conclusiones que pueden extraerse de los estudios, se puede observar que junto a la diversidad de contextos y las desigualdades a que se aluden en muchos de ellos, se pueden extraer elementos comunes sobre los que es importante reflexionar. En primer lugar, la educación como derecho, también en la educación superior, requiere de mejores dotaciones públicas, tanto en infraestructuras como en recursos materiales y un apoyo económico digno para el ejercicio de la docencia, máxime en un momento en que ya se advierte que para dar respuestas adecuadas a las necesidades sociales debemos estar atentos a los cambios que se producen en diversos planos, como el social, atendiendo la perspectiva de género, incluyendo una visión decidida hacia cambios posibles propios de la era digital en la que nos movemos institucionalmente las universidades tradicionales con bastante dificultad. En segundo lugar, respecto a la necesidad de asumir que para desarrollar el rol docente en las instituciones de educación superior también hace falta formación inicial y continua, pero que más allá de que sea escasa, en ocasiones está también deficientemente orientada. Como elementos clave para superar estas deficiencias, se invoca la necesidad de cooperación, coordinación, en definitiva, colegialidad docente entre los miembros de cada titulación universitaria, así como el apoyo derivado de redes nacionales e internacionales. Asimismo, es preciso identificar una clara y respetable carrera profesional docente, evitando, en la medida de lo posible, las irrupciones desafortunadas que en muchas ocasiones producen cambios en las políticas educativas nacionales, regionales o institucionales y potenciando la libertad de cátedra como base de desarrollo del pensamiento crítico. El papel positivo que puede desarrollar la evaluación docente con enfoques diversos
no solo del profesorado, sino en especial en estos momentos el institucional, sobre su estructura y funciones. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no vamos a volver a la normalidad anterior, sino que es absolutamente necesario reflexionar para reorganizar nuestros modos de vida, también de enseñanza y formación en la educación superior. En síntesis, tan solo señalar que una lectura sosegada de las aportaciones que se ofrecen en este libro ayudará sin duda a entender mejor las condiciones de las prácticas docentes en Iberoamérica, a la vez que nos ayudará también a entendernos mejor entre nosotros y a establecer las líneas en que podemos colaborar para la búsqueda del bien común a través de la educación. Por último, agradecer a las autoras y autores de todos los estudios su esfuerzo por comprender mejor la realidad de la docencia universitaria y compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias. Disculpen por haber ido tan corriendo, pero iba mirando el reloj y ya creo que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor Jornet, por su comentario. Y nos quedan prácticamente 4 minutos para cerrar en los tiempos que están determinados. Hay algunas preguntas en el chat. La alternativa de que nuestros comentaristas puedan responder directamente, si es que hubiera mostrarlo con la manito, sería mejor para dar la posibilidad. ¿Qué metodología se usó en el estudio? Es una de las preguntas que hay en el chat en este minuto. ¿Cuál es la teoría de los estudios? Sí, profesor Cornet. Digamos que como comentarista, fundamentalmente, porque no hemos incluido desde España los estudios que estamos haciendo en relación al proyecto que coordina el doctor Rueda y también otro que estamos llevando sobre el desarrollo de un modelo de evaluación de titulaciones universitarias basado en el concepto de cohesión social como criterio de calidad. Como no hemos podido introducir ese aspecto, nos hemos centrado básicamente en analizar yo personalmente las características de lo aportado. Y como he señalado en la presentación, yo creo que la gran virtud que tiene es que la mayor parte de estudios se basa en metodologías mixtas. Es decir, ya sin ningún tipo de problemática, incluye lo que serían acercamientos cuantitativos junto con acercamientos de corte cualitativo, bien sea en la recogida de información, en el uso de instrumentos y en la interpretación de resultados. Muchas gracias. Ahí estaría la respuesta para la consulta que había en el chat. Sigue abierta la posibilidad en los minutos que nos quedan, si hay alguna pregunta, alguna consulta frente a la presentación que hemos tenido del libro. Hacer un resumen de él, en verdad, es puros aspectos positivos que se han visto, digamos, por parte de los comentaristas en relación a la utilidad que ha tenido esta idea de proyectar este texto, porque habla de la importancia de trabajar en red, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos potencia, nos ayuda, nos hace sinergia y nos permite retroalimentar nuestras universidades en relación a las experiencias de los hermanos iberoamericanos y europeos. De manera que así vamos creciendo. Si creemos que tiene un tremendo potencial, esta herramienta que el doctor Rueda ha puesto en manos de todo Iberoamérica, una vez que tengamos la publicación ya en el tiraje correspondiente, estaremos compartiendo con ustedes el libro propiamente tal. No sé si habría algo más que agregar, doctor Salazar, al cierre. Mario está pidiendo la palabra.
No perdón, ahí. Doctor No, Rueda, nada por más favor. un Doctor comentario Rueda. muy breve. Decir que creo que de lo que se trata es de poner el acento en lo diverso. Y en lo diverso, en términos, por eso lo interesante es hacerlo en distintos países, en universidades, y también la posibilidad de recuperar la voz de los estudiantes, de los profesores y de los directivos, pensando que son los actores centrales y que sus visiones de la situación son distintas o pueden ser muy variadas, y que si queremos ir como a mejorar esas condiciones, tendríamos que partir de búsqueda de soluciones o posibles acciones a realizar puntuales y locales, ¿no? Creo que como estudio yo también destacaría el haber incorporado el análisis de puntos de vista de hombres y de mujeres. O sea, creo que es la primera vez que en la RIET, que yo me acuerde, se plantea de una manera expresa la necesidad de incursionar digamos, en esta dinámica, perdón, en esta dimensión de la perspectiva no solamente de los estudiantes, sino de las estudiantes y los estudiantes, de los maestros y las maestras, ¿no? Que creo que en el caso de el reporte de la escuela, de la Facultad de Medicina de la UNAM, los autores resaltan muy bien y creo que convencen para que nos contagiemos un poco los demás y empecemos a tomar nota cuando hagamos estudios así muy particulares, ¿no? Cabría decir, ya para cerrar, el agradecimiento a la universidad que nos ha apoyado en el primer volumen y ahora en un segundo, ¿no? Que definitivamente es algo que no ocurre con frecuencia, y la otra, que hayan respondido a la invitación y que eso dé la posibilidad a la RIED aparecer como casa editorial, es decir, como otra manera de favorecer y fomentar las publicaciones que este conjunto de personas que somos y que coincidimos con un interés y que ponemos al servicio la colaboración, y en este caso representando Pamela, digamos, a las autoridades de la universidad que nos ha brindado este apoyo y ha puesto su casa editorial para este acompañamiento, ¿no? Habría que hacer este comentario que destaca esa colaboración, ¿no? Que cuenta y cuenta mucho. Muchas gracias, profesor Rueda. Agradecemos su comentario final y con esto procedemos al cierre. Estamos justo en el tiempo. Agradecerle a todos y a todas la participación en este interesante comentario de este segundo libro sobre la evaluación docente. Muchas gracias.